eso es lo que es billing, distribución eléctrica. Después tenemos otro sector más que se llama industria, y en industria comercializamos todos los productos para la industria. Llámese sensores inductivos, sensores ópticos, variables de velocidad, PLC, motores, servomotores, software para la industria, SCADA, por ejemplo. Bueno, después tenemos otro sector que se llama energía, en el cual comercializamos todos los productos de media tensión. Por ejemplo, celdas de media tensión y reconectadores de media tensión. Y después otro cuarto sector que se llama IT, en el cual comercializamos UPS. Hay una empresa que compró Schneider hace un tiempo que se llama APC y comercializamos todos sus productos. Bueno, hoy quería presentarles una oferta de productos que nosotros tenemos que llamamos comando y protección motor. Comando y protección motor, básicamente todos los productos que están adentro, nosotros lo denominamos tesis. Siempre van a encontrar tanto los contactores, tanto los relevados térmicos como los guardamotores, siempre lo van a encontrar con este nombre, tesis. Bueno, arrancamos. Hay una normativa, la norma IEC 6947, que nos dice que en un arranque motor se tiene que cumplir 5 funciones, que son las siguientes. O sea, tengo la distribución eléctrica, la fuente, y tengo la función de seccionamiento, interrupción, protección de cortocircuitos, protección de sobrecargas y conmutación. Seccionamiento se refiere, cuando hablamos de seccionamiento, nos estamos refiriendo a poder aislar en tensión la fuente de la carga. ¿Sí? O sea, que haya una aislación en tensión entre la fuente y la carga. Cuando nos referimos a interrumpir, estamos hablando de un producto que sea capaz de abrir una corriente. ¿Sí? De abrir una corriente, de interrumpir una corriente. Bueno, después tenemos tanto la protección contra cortocircuitos, básicamente un cortocircuito cuando unimos dos fases o una fase con un neutro. Y la protección contra sobrecargas, básicamente es cuando al eje del motor le exigimos más del torque que el motor puede. Y después está la función de conmutación. La función de conmutación es el producto que le da la orden de marcha y parada a ese motor. Para estar bajo esta norma tenemos que cumplir obligatoriamente estas 5 funciones. Si cumplimos estas 5 funciones, estamos arrancando el motor. Ahora, estamos arrancando el motor, estamos parando el motor, pero no estamos dándole control tanto ni de la velocidad ni del torque. Si cumplimos estas 5 funciones, vamos a hacer que el motor funcione a velocidad constante y a torque constante. Si nosotros queremos controlar tanto el torque como la velocidad, tenemos que ir acá. ¿Sí? Tenemos que poner un variador de velocidad. El variador de velocidad nos permite tanto controlar el torque o la velocidad, o las dos cosas juntas, el torque y la velocidad. Nosotros tenemos tanto variables de velocidad para funciones de torque constante. Por ejemplo, las funciones de torque constante vendría a ser como un ascensor donde yo necesito controlar el torque. Por ejemplo, cuando subo un piso, necesito torque máximo, pero velocidad cero para sostener el ascensor del ascensor. Y también tenemos variables de velocidad de torque variable, por ejemplo, bombas. Para todo lo que es bombas, no se necesita controlar el torque, sino la velocidad. Entonces tenemos dos tipos de variables de velocidad, para torque constante y para torque variable. Después, si quieren meterse más adentro, fíjense pongan en Google Altivar Process y van a encontrar Altivar Process 630 para torque variable y Altivar Process 930 para torque constante. Pero hoy no vamos a meter acá, en esta parte. ¿Sí? No vamos a ver variables de velocidad ni arranques suaves. Bueno, entonces tenemos que cumplir estas 5 funciones. Estas 5 funciones la podemos lograr con diferentes productos.
Esto es una materia complicada. Yo se lo voy a resumir. Acá tenemos las 5 funciones que hablamos recién: seccionamiento, interacción, protección de cortocircuitos, protección de sobrecarga y conmutación. Y los productos que hacen estas funciones. Vamos a hacer un panorama genérico. Como pueden ver, la única función que hace la función de conmutación es el contactor, sacando esta oferta que ya la vamos a ver particularmente. Sacando la oferta TCU, vemos que el contactor es el único producto que hace la función de conmutación. Eso quiere decir que obligatoriamente en una salida motor tiene que haber un contactor. ¿Sí? Bueno, después vemos que, por ejemplo, el relevo térmico cumple la función, es el único producto que cumple la función de protección contra sobrecargas. Disculpen, el guardamotor magnetotérmico también. El guardamotor magnetotérmico cumple 4 de las 5 funciones. La única función que no cumple es la función de conmutación. Bueno, el guardamotor magnético cumple la función de seccionamiento, interrupción, protección de cortocircuitos y nada más. Un resumen de esto sería esto. O sea, nosotros podemos lograr las 5 funciones con 2 productos o con 3 productos. Aquel producto que está acá, que está ahí, es un guardamotor magnetotérmico, cumple 4 de las 5 funciones. Cumple la función de seccionamiento, de interrupción, de protección contra sobrecargas, de protección contra cortocircuitos. ¿Sí? Y, como hemos dicho, obligatoriamente tengo que poner un contactor y cumple las 5 funciones. Esta es una salida. Después tengo otra posibilidad, que tengo la posibilidad de poner un guardamotor magnético. Solamente el guardamotor magnético tiene la función de seccionamiento, interrupción y protección contra cortocircuitos. ¿Sí? Yo le tendría que anexar obligatoriamente un relevo térmico para cumplir la función de protección contra sobrecargas, más el contactor. ¿Sí? Cumple las 5 funciones. ¿Cuál le parece a ustedes que es más beneficiosa colocar? ¿Esta o esta? ¿Cómo? ¿Esta que está acá? Sí. ¿Por qué? Porque tiene menos cosas. Bueno, ocupa menos espacio. Una espacio tiene menos cosas, por favor. Ocupa menos espacio. Pero capaz es un poco más oneroso que Es más aquella. cara. ¿Cómo? ¿Es más que esta? Más oneroso que aquella. Capaz es más onerosa que aquella. ¿Es más qué? Onerosa. Más Más costosa. cara. Ah, más costosa. Esta es más cara, son 3 productos, esta es más cara. Estas más caras, acá tenemos porque van a ser 3 productos. Esta suma, esto da más que esto. Esto es más caro, esto es más caro. Bueno, claro, hay algunos beneficios que tiene. Por ejemplo, yo al poner esto es más económico, pero el guardamotor magnetotérmico no me indica si fue un cortocircuito o fue una sobrecarga. Imagínense para una línea de producción donde salvar ese error lo más rápido posible es muy beneficioso, porque es muy costoso tener una parada de línea prolongada. Este producto me indica que hubo una falla, que hubo un cortocircuito, que hubo una sobrecarga, pero no me indica cuál de esas dos. Entonces la persona de mantenimiento va a ver una lamparita brillando ahí con un problema, pero no va a saber si ir al tablero, que hubo un cortocircuito, o a la línea de producción, que hubo una sobrecarga. Entonces no va a saber encontrar rápido el error. En cambio, con este tipo de salida, la salida motor te distingue si fue un cortocircuito, se va a abrir y te va a señalizar el guardamotor magnético, y si fue una sobrecarga, te va a indicar el relevo térmico. Entonces, para la persona de mantenimiento, salvar ese error es más rápido. ¿Sí? Otro detalle más, que por ejemplo ahora se utiliza mucho los variadores de velocidad o los arranques suaves. Los variadores de velocidad, por ejemplo, ya vienen con la protección térmica asociada. ¿Sí? Si yo pongo algo como esto, estoy teniendo una doble protección térmica. O sea, la protección térmica la tengo acá y también la tengo en el variador de velocidad.
¿Se entiende? Entonces, para ese tipo de casos, me iría acá. No pongo el relevo térmico y pongo el variador de velocidad. ¿Se entiende? Es otro beneficio que tiene. Vamos con el otro. Igualmente, lo que más se utiliza en la industria es esto, hasta ahora. Porque el tema costo es lo más importante, suele ser muy importante. Bueno, como hemos dicho, de 3 productos tenemos diferentes ofertas. Por ejemplo, hasta un cierto rango de potencia tenemos una oferta que se llama GB2L. Pasando ese rango de potencia que llamamos cuál es, pasamos a la oferta GB3L. Sí, el cual es más robusto el equipo, pero nada más. O sea, las prestaciones son exactamente las mismas. Con 3 productos. Con 2 productos también tenemos, dependiendo del calibre, tenemos una oferta GB2. Pasando este rango de calibre, tenemos una oferta que se llama GB3. Y pasando ese rango de calibre, tenemos la oferta GB7. ¿Sí? Que en este caso pueden ver acá arriba que ya no es más un guardamotor, sino es una caja moldeada directamente. Es un interruptor de caja moldeada. Bueno, y después un producto que tenemos que Schneider tiene por ofrecer que se llama Tesis Hub. El Tesis Hub es este producto que está acá y básicamente tiene las 5 funciones en un solo producto. Ya vamos a hablar un poquito más de esta oferta, pero hasta ahora quédense con eso nomás, que este producto se llama Tesis Hub y tiene las 5 funciones acá. Bueno, solución de un producto, solución de 2 productos y solución de 3 productos. Vamos a pasar a otro concepto que es muy importante. ¿Alguien sintió hablar de el concepto de coordinación de protección? Este es un concepto muy importante que nos dice, el concepto de coordinación nos dice el nivel de destrucción que van a tener los productos después de un cortocircuito. ¿Sí? Por ejemplo, hay un cortocircuito, el concepto nos dice qué nivel vamos a tener de destrucción de estos productos. O sea, cómo va a quedar después de un cortocircuito el guardamotor y el contactor. Y relaciónenlo con 2 temas. El poder de cortocircuito de los productos. Por ejemplo, ustedes si abran un guardamotor, van a ver al costado que le va a decir un parámetro que se llama PCC, que es el poder de cortocircuito del producto. ¿Sí? Y puede haber 3 tipos de coordinación. La coordinación 1, después de un cortocircuito, el producto puede no seguir funcionando. ¿Sí? O sea, el cortocircuito lo puede romper. Eso hace que yo tenga una parada de línea prolongada porque tengo que ir y cambiar el producto. ¿Sí? Pero un beneficio que tiene es que los productos tienen un bajo poder de cortocircuito, por lo tanto son económicos. No son muy caros, pero tengo una parada prolongada. Pero imagínense en aplicaciones, por ejemplo, en las mineras, donde yo tengo una bomba que extrae toda la munición de las máquinas que están dentro de la mina. Si yo tengo un cortocircuito y pongo los productos de coordinación 1 y se me rompe, toda esa munición va a parar a los operarios que están trabajando abajo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas aplicaciones que la coordinación 1 no se puede colocar porque son líneas de producción donde yo necesito continuidad de servicio total. ¿Sí? Entonces, para ese tipo de aplicaciones se pone, por ejemplo, la coordinación 2, la cual la coordinación 2 no permite que los productos se rompan, a lo sumo permite que el contacto, los contactos de contactor se peguen, solamente. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, también en una línea de pintura, ¿sí? Donde el auto pasa por muchos procesos de pintura. Si yo sufro un cortocircuito y tengo coordinación 1 y el auto se queda por algunos minutos arriba de la línea sin entrar
a lo que es pintura, se rompe ese chasis, tiene que tirarse. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, se suele colocar, por ejemplo, la coordinación 2. La coordinación 2, el poder de cortocircuito de los productos es mayor. ¿Sí? Por ejemplo, en coordinación 1, el poder de cortocircuito suele ser 15 kA. ¿Sí? Y en coordinación 2, suelen ser, por ejemplo, 50 kA. En realidad el producto es el mismo. Ahora yo tengo una coordinación 1 y coordinación 2. ¿Sí? Porque el producto es igual, pero el cobre que tiene adentro es otra cosa. Es más, el peso que ustedes lo pesan, ahora lo vamos a pasar, van a ver que uno es más pesado que el otro. ¿Sí? Habla de la robustez del equipo, qué tan robusto está. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y coordinación total es nuestra oferta que hablamos recién de tesis U. La coordinación total también, después de un cortocircuito, existe continuidad de servicio. Yo con un reset, tendría que ser, hago reiniciar esa línea de producción. Saco la sobrecarga o el cortocircuito, hago un reset y la línea de producción tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de tesis U más adelante, pero bueno, acuérdense eso. Coordinación total lo tenemos en la oferta tesis U. ¿Se entendió este concepto? Bueno, un poquito hablando de nuestra oferta de contactores. Nosotros tenemos 4 ofertas de contactores. Tenemos la oferta tesis K, que es muy conocido porque le dicen el mini contactor, que es este que está acá. Ahí se le hace pasto, ¿sí? Bueno, en tesis K tenemos calibres de 6 a 16 amperes. Es una oferta para hasta ese calibre, hasta 16 amperes. En AC3. En AC3, cuando hablamos de AC3, nos referimos a cargas inductivas. Por ejemplo, un contactor que especificamos en 16 amperes AC3 nos sirve para aplicaciones resistivas en AC1, por ejemplo, hasta 20 amperes. ¿Sí? Hay una desclasificación entre los calibres. Después tenemos nuestra oferta tesis D, que tenemos calibres de 9 hasta 150 amperes. Este contactor es la base instalada más grande de Argentina, es el que más se vende, este contactor que está acá. Es más conocido, es muy conocido, muy bueno. También, de 9 a 150 amperes en AC3. Después tenemos nuestra oferta tesis F, con calibres de 115 a 800 amperes, también en AC3. Una particularidad, la oferta tesis D, se le puede cambiar la bobina, o sea, se rompe esa bobina y la puedes cambiar. La oferta tesis F, se le puede cambiar tanto la bobina como los contactos de potencia, o sea, es totalmente desarmable el contactor. Y después tenemos una oferta que se llama tesis B corta, que tenemos de 160 a 610 amperes, que como pueden ver se solapa con la oferta tesis B. Pero tiene una particularidad, este contactor que está acá, el tesis B. Este que está acá, tiene una particularidad, la oferta tesis B, los polos están encapsulados y se utiliza en aplicaciones donde tenemos atmósferas muy contaminadas. Por ejemplo, en petroquímicas, en las mineras, por ejemplo. Si nosotros ponemos un tesis F convencional, toda esa pulición también va a ir a parar a los polos de potencia. Y la vida útil del contactor se reduce mucho. En cambio, si yo pongo un tesis B corta, este que está acá, esos polos están inscriptos y, y toda esa pulición no llega a parar a los polos de potencia. ¿Cumple con la norma antiexplosiva? No. Nuestros contactores no son ATEX. Hay un valor de una oferta especial que tenemos que se llama tesis H para atmósferas explosivas. Pero esto no, estos son contactores convencionales. Bueno, nuestra oferta tesis K, este contactor que está acá, que se lo hice pasar. Como les dije, tenemos de calibre 16 en AC3 y en AC1 en cargas resistivas, por ejemplo en iluminación o en resistencia para calefacción,
tenemos hasta 20 ohms. Bueno, tenemos bobinas, por ejemplo, bobinas de bajo consumo. Cuando nosotros queremos conectar un PLC directamente a un contactor, habría que poner obligatoriamente un relé de interfaz, porque la salida del PLC, o sea, la corriente, la salida del PLC, no alcanza a polarizar la bobina del contacto. Para eso se tendría que poner un relé de interfaz. Pero tenemos una oferta en la cual tenemos una bobina de bajo consumo, lo cual no hace falta poner ese relé de interfaz. Bueno, algunos de los accesorios, por ejemplo, tenemos un temporizador para hacer arranque de triángulo, contactos de estado. ¿Alguien ha sentido hablar un defecto que tienen los contactores que zapatean los contactores? ¿No han sentido nombrar? Bueno, el zapateo de los contactores se debe a que cuando los contactores cierran y abren, los contactos de potencia, genera en la señal de control unos armónicos. ¿Sí? Unos armónicos. Esos armónicos, si tenés muchos contactores, se van sumando y generan un ruido importante en la señal de control. Para eso se le pone un pequeño módulo antiparasitario. ¿Sí? Se pone en el frente, acá tiene como unas dos pestañitas de arriba donde vos pones el módulo antiparasitario y el módulo antiparasitario hace un filtro, es decir, filtra todos esos armónicos y hace que el contactor no zapatee. ¿Sí? Se suele utilizar cuando tenés, por ejemplo, en el mismo tablero más de 10 contactores. Es recomendable poner ese filtro antiparasitario. Bueno, otro producto que tenemos, lo tengo acá, es el contacto inversor. Este que está acá. Básicamente son dos contactores que están enclavados tanto mecánicamente como eléctricamente. Nunca pueden estar los dos contactores al mismo tiempo abiertos y cerrados. ¿Sí? Se suele utilizar, por ejemplo, cuando hacemos inversiones de giro de motores, que en la inversión de giro nosotros tenemos que cambiar una fase. Con esto garantizamos que una fase la vamos a cambiar. ¿Sí? También se suele utilizar cuando hacemos arranques de triángulo, ponemos un contacto inverso, que nos garantiza que en ningún momento va a estar una estrella juntamente con un triángulo, ¿no? Entonces con esto está garantizado. Bueno, otra novedad que tenemos, también hicimos un lanzamiento el año pasado, muy importante para nosotros, que se llama Tesis de Green. Básicamente, Tesis de Green es un contactor de bobina electrónica. Bobina electrónica significa que yo lo puedo alimentar tanto con tensión continua como tensión alta. ABB ya tenía esta oferta y nosotros no la teníamos, entonces largamos este contacto. ¿Sí? Es un contactor de bobina electrónica que le puedes poner tanto tensión continua como tensión alta. Pero también tiene otros beneficios. Al ser electrónica, por ejemplo, es de rango extendido. Eso significa que yo puedo ponerle tensiones, por ejemplo, de 24 a 60. En los contactores convencionales, si vos tenés un contactor de 24 voltios y le pones 28 voltios, esa bobina se va a romper seguramente. Con esto, nosotros tenemos un rango de calibre extendido. Aparte, hay aplicaciones, cuando viene, por ejemplo, una máquina viene de otros países, donde ellos utilizan 48 voltios. ¿Sí? Por ejemplo, en Italia hay máquinas que lo hacen de 48 voltios. Conseguir un contactor de 48 voltios es muy complicado. Muy complicado. O los ascensores, hay muchos ascensores que utilizan 110 voltios de continua para el control. También, conseguir un contactor de 110 voltios para el continua es muy complicado. Bueno, con estos tipos de contactores, por ejemplo, este de 48-130, estamos dentro del rango. ¿Sí? Y otro beneficio más que tiene, que es de bajo consumo. Al ser green, nosotros le decimos son de bajo consumo, o sea, son de menos consumo que los contactores habituales TSD. ¿Sí? Después hay una aplicación que se llama Tesis Motor Starter,
en la cual ustedes van a poder calcular cuánta ahorro energético te podés hacer colocando tesis de Green con el tesis de convencional. Y es mucha plata. Imagínense tener una industria que tenés 100 contactores, a fin de año va a haber una diferencia de plata importante. ¿Sí? O sea, no es un parámetro mínimo, por así decirlo. Bueno, todos nuestros contactores empiezan con LC1. Después del LC1 va la familia producto. Acuérdense, la familia K, la familia D, la familia F. En este caso, el tesis de Green es el reemplazo de la oferta tesis D. Por lo tanto, tenemos tesis D. LC1D. Después va el calibre del contactor. Por ejemplo, tesis D09. Después va el tipo de bornera. Esto es muy importante también. Existen muchos tipos de bornera. La más común, la que van a ver siempre, es a tornillo. Pero hay aplicaciones, por ejemplo, en máquinas que vibran mucho. Si yo pongo uno a tornillo, al pasar el tiempo ese tornillo se va a aflojar seguramente y me genera un punto caliente en el contactor y eso genera que el contactor se rompa. Para ese tipo de aplicaciones se suele colocar, por ejemplo, a resorte. ¿Sí? No es muy conocido, no se vende mucho, pero sepan que hay aplicaciones donde se vibra, esa máquina vibra, es necesario colocar este tipo de bornera. Y después, bueno, después del tipo de bornera, en este caso sería un 3, va la tensión de la bobina. Tenemos todas las tensiones, el tesis D convencional y el tesis de Green, tenemos este tipo, esas tensiones. Disculpe, esa bornera con resorte, ¿está habitualmente ese contactor está en plaza o viene de Buenos Aires? No, está en plaza, se está vendiendo, lo van a encontrar en cualquiera de nuestros distribuidores, lo van a encontrar. Se llama tesis de Green, es nuevito, no tiene más de un año, pero sí ya se está vendiendo. Bueno, un poquito de los guardamotores. Como les he dicho, el guardamotor cumple 4, si es un guardamotor magnético, cumple 3 funciones. Función de seccionamiento, interrupción y protección contra cortocircuitos. Y si es un guardamotor magnetotérmico, cumple la función de seccionamiento, interrupción, protección de cortocircuito y protección de sobrecargas. ¿Sí? 4 de las 5 funciones. Y dependiendo del calibre que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos la oferta GB2LE con calibre de 0.4 a 32. ¿Alguien puede saber qué diferencia hay entre un GB2LL con un GB2LE? Si cumplen, o sea, ven acá que tiene el mismo calibre. Uno es para hacer coordinación tipo 1 y otro es para hacer coordinación tipo 2. Básicamente, este guardamotor tiene un poder de cortocircuito de 15 kA y el que está abajo, el L, tiene un poder de cortocircuito de 50 kA. Si uno va a hacer coordinación 1, el otro va a hacer coordinación tipo 2. Uno es más económico, el otro es más caro. Hay una aplicación, como les dije, esta aplicación es muy buena. Ustedes ponen en la aplicación la potencia del motor, tanto en corriente, o en HP o en kilovatios, y le da la referencia del contactor, del relevo térmico y del guardamotor. ¿Sí? Pesa muy poquito, así que se lo recomiendo que lo bajen. Está muy bueno. También no se le da para hacer coordinación 1, para hacer coordinación 2, salía 3 productos o salía 2 productos. Todas esas variables. Bueno, ahí le había pasado un guardamotor por ahí. Acá. No, acá. Bueno, acá por ejemplo tengo un guardamotor magnético. En el guardamotor magnético van a ver que no tiene ninguna perillita, no tiene ningún regulador, nada por el estilo. Cuando compramos un guardamotor magnético, acuérdense que protege contra cortocircuitos y se va a abrir o se va a proteger cuando vea en sus bornes
13 veces la corriente nominal. ¿Sí? Por ejemplo, yo compro un guardamotor de 10 amperes, va a detectar que hay un cortocircuito a los 130 amperes. ¿Sí? Siempre protege a los 13. Una cosita, vieron que muchas veces la gente utilizan termomagnética para proteger. ¿Sí? Vieron que ponen por ahí, no pongan un guardamotor, ponen la termomagnética y ponen una térmica curva D muchas veces. La curva D es la menos sensible, protege en cortocircuito pero a las 10 veces. ¿Sí? Esto protege a las 13. Esto está preparado para proteger los motores. ¿Sí? Aparte del poder de cortocircuito de una térmica, suele ser 6 kA. En este caso es 50 kA. ¿Qué otra cosa? ¿Sí? Bueno, y el guardamotor magnetotérmico, van a ver que es muy similar, pero tiene una ampericita, que está acá, la cual yo seteo la corriente nominal del motor. ¿Sí? Si el motor es de 10 amperes, pongo en 10 amperes. Si no pongo más de 10 amperes, lo que hace mucha gente también en mantenimiento, que está mal hecho, por ejemplo, le arranca el motor, que es de 10 amperes, y está en 10 amperes acá, y se abre el guardamotor magnético. Dice, no, bueno, algo más está mal, y le cambia la perillita de 10, le pone a 12, y anda perfectamente esa línea de producción. ¿Sí? No se hace eso porque está sobrecargando justamente al motor. Y el motor, en vez de durarte 20 años como un motor, te va a durar 5 años o menos. ¿Sí? Para eso se tiene que poner exactamente la corriente del motor acá. ¿Sí? Bueno, algunos de los accesorios que tenemos, por ejemplo, podemos ponerle contactos auxiliares. Se le ponen acá al frente, por ejemplo. Yo le saco este plastiquito que está acá y le pongo un contacto auxiliar. Se le puede poner de frente o de costado también. ¿Sí? Ambos costados. El contacto auxiliar sirve para señalizar el estado del contacto. Si yo, por ejemplo, le pongo un contacto auxiliar de costado y le cableo al frente del tablero un piloto luminoso y me indica en qué estado está el guardamotor. ¿Sí? También puedo ponerle bobina de disparo. La bobina de disparo sirve justamente para disparar el guardamotor. ¿Sí? También, por ejemplo, hay un bloque que se llama bloque limitador, que es un filtro, básicamente, que me filtra los armónicos generados también por los contactores. Muy parecido al módulo antiparasitario que hemos visto recién. ¿Sí? Bueno, pasamos un poquito a lo que es el relevo térmico. El relevo térmico protege al motor contra sobrecargas. ¿Sí? Cuando sobrecargamos un motor, básicamente cuando la carga que tiene el motor es mayor al torque que puede dar el motor. ¿Sí? Si no detectamos la sobrecarga, el motor va a seguir funcionando un tiempo, va a recalentar su bobinado y se va a quemar. Y tiene la función de motor 1. Este es un relevo térmico. Tiene que ir asociado obligatoriamente a un contactor, porque el relevo térmico no abre esa falla, sino que lo señaliza que hubo una sobrecarga. Y se conecta básicamente a la bobina del contactor. Cuando hay una sobrecarga, abre la bobina del contactor, vendrá a ser, y protege. ¿Sí? Al igual que el guardamotor magnetotérmico, tiene una perillita acá, en la cual yo fijo la corriente nominal del motor. Si es 10 amperes, pongo 10 amperes. ¿Sí? También tiene otra perillita que está acá, que es manual automático. Eso significa que cuando yo saco esa falla, si está en automático, se enfría el reloj térmico y automáticamente hace la reinicio de la línea. ¿Sí? No es recomendable, obviamente. Yo, por ejemplo, tengo una sobrecarga, pongo a una persona de mantenimiento a sacar esa sobrecarga, y si se enfría el reloj térmico, la encuentra la persona allá adentro, hace recircular esa línea de producción. Por eso es recomendable poner siempre en manual. Cuando pones en manual,
sacás esa falla y tenés que darle esta pelicita, un reset, para que reinicie esa línea de producción. ¿Sí? ¿Es exactamente la I nominal o es 1.25? No, es exactamente la I nominal. Es la I nominal. Vos si tenés un motor de 10 amperes, ponle en 10 amperes. Básicamente por eso, porque el motor es un producto que te va a durar, si tiene una vida útil de 30 años, esos 30 años te van a funcionar con la I nominal. Si vos le pones un poquito más, te va a funcionar perfectamente, pero en vez de durarte 30 años, te va a durar 10 años quizás. Una consultita sobre esto. Bueno, al igual que los contactores y los guardamotores, también tenemos oferta para cada calibre. La oferta TSIK, tenemos la oferta LR2K, con calibres chiquititos, de 0.11 amperes hasta 16 amperes. Después tenemos nuestro reloj térmico de la familia TSIC D, de calibre de 0.1 amperes hasta 140 amperes. Y la oferta TSIC LR9F, con calibre de 30 a 630 amperes. Bueno, de vuelta, salía 3 productos, salía 2 productos y salía un producto. Vamos a hablar un poquito de este producto. ¿Se acuerdan que tenía coordinación total? Yo hago un cortocircuito, el producto, la línea de producción, con un simple reset tiene que seguir funcionando. Muy relacionado a lo que es continuidad de servicio. Para líneas muy críticas, yo necesito una línea que en ningún momento sufre una parada, entonces me voy a este tipo de producto, de solución. Bueno, es una salida motor en la cual yo tengo que generar, o sea, se va constituyendo. Vendría a ser, yo tengo una base, que es la que está acá atrás, una base de potencia, y le voy colocando diferentes controles y diferentes comunicaciones. Por ejemplo, tengo módulos de estándar, en el cual, por ejemplo, es para controlar motores clase 10. ¿Han escuchado hablar diferente de las clases de los relojes térmicos? La clase significa el tiempo en que va a tardar en llegar a la velocidad nominal del motor. Por ejemplo, yo pongo un reloj térmico, clase 10, ¿sí? Y el tiempo en que me tarda en llegar a la corriente nominal del motor es muy extenso, ese reloj térmico me va a decir que hubo una sobrecarga. Entonces hay diferentes clases de reloj térmico. El 99% de reloj térmico son clase 10. Son para arranques no prolongados, deben ser cortos. Pero hay aplicaciones, ciertas aplicaciones, en las cuales el arranque del motor es muy lento porque arranca con mucha carga. Entonces tenés que ponerle relevos térmicos de clase 20 o clase 30. Bueno, tenemos la estándar que solamente es clase 10, la avanzada que tenemos, por ejemplo, monofásicos, trifásicos y trifásicos clase 20. Por eso clase 20 es para arranques prolongados. Y también tenemos multifunción. En multifunción nos referimos justamente que podemos seleccionar cada uno de estos tipos de arranque en un solo módulo. ¿Sí? Otra cosita muy importante que tiene este tipo de arranque motor es que yo ya no actúo más lo que es el arranque motor con pulsos eléctricos. O sea, no es que le doy a la bobina del TCU 24 voltios o 220 voltios, sino que acá ya tengo comunicaciones. Yo puedo subir este arranque motor a una red industrial. ¿Entiendes? Entonces yo puedo comandar este tipo de arranque motor con protocolos industriales. Por ejemplo, el protocolo Modbus. El protocolo Modbus es un protocolo industrial de la familia Modicom de Schneider Electric, en la cual tiene comunicación Modbus este tipo de productos. Si yo subo a una red industrial con un PLC, un variador de velocidad, y me comunico al TCU. Eso tiene una implicancia muy importante
Porque si no fuese así, o sea, si yo tengo que darle un pulso eléctrico, por ejemplo, 220 voltios, tengo que tener una distancia acotada. Yo no puedo darle un pulso, por ejemplo, a 500 metros. Donde yo estoy en una sala de máquinas, por ejemplo, y tengo que darle un pulso para cargar un motor a 300 metros, no se podría hacer eso. ¿Sí? Para ese tipo de aplicación tenemos este tipo de producto. ¿Sí? ¿Cómo se usa ese elemento? Se encastra. ¿Cómo se encastra? Sí, por ejemplo, esta es una base, ¿no? Esta es la base que acá no tiene nada. Entonces, se le compra esa base y se le compra este módulo de función. Y se le encastra. Se va armando. Queda un solo producto. ¿Sí? Pero esta función es muy importante en comunicaciones. Porque ya no tenés la impedancia, ya no tenés la distancia, o sea, ya con esto podemos accionar motores desde cualquier lado, solamente con comunicaciones. ¿Sí? Bueno, esta es la aplicación que le conté recién. Tesis motor starter, ¿verdad? Baja en data, muy buena la aplicación. Se la recomiendo para seleccionar guardamotor, relevos térmicos, contactores. Bueno, otro producto más que también lo sacamos hace muy poquito, hace 2 años, se llama Tesis H. El Tesis H es un arranque motor, este producto que está acá. Es un arranque motor que suplanta a lo que es el contactor y el relevo térmico. O sea, cumple también. Tenés 4 de las 5 funciones, las tenés en este producto. Pero tiene una ventaja, tiene muchas ventajas, que es un arranque electrónico. Eso quiere decir que en un contactor convencional ustedes, por ejemplo, tienen 10 millones de maniobras. ¿Sí? O sea, sirve 10 millones de maniobras eléctricas. ¿Sí? Porque tiene un desgaste. El contactor es un producto mecánico que se va desgastando. En cambio acá, al ser electrónico, tiene como un transistor acá adentro, Un estado sólido, digo. algo de estado sólido que no sufre un desgaste. Por lo tanto, este producto tiene 30 millones de maniobras, ¿sí? 3 veces más. Aparte de eso, ocupa 22 milímetros. Yo tengo en un arranque en convencional, ocupa 44 milímetros. Acá lo tengo en 22 milímetros, tengo la mitad. ¿Sí? En esa perillita regulo la corriente nominal del motor. Tenés 2. Y aparte no tenés otra cosa importante, que no tenés cableado. O sea, cuando tenés que hacer un arranque motor, tenés que poner el contactor, el reloj térmico y cablear todo eso. A la bobina y demás. Acá tenés una bornera de control, donde van los pulsos, y acá tenés la salida del motor. Nada más. Buena pregunta, ya que estás hablando de esto. Estás hablando en categoría AC3, pero en la fábrica tenemos problemas con las grúas, por ejemplo, que es AC4, Sí. y el tableteo y todo eso. ¿Cómo se comporta esto? Por eso, nosotros, por ejemplo, este producto te garantiza hasta 6.5 amperes en AC41, ¿sí? En AC41. AC41 es un tipo de carga, motor de jaula de ardilla, pero que tiene un switcheo rápido, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta AC41 nosotros te garantizamos calibre hasta 6.5 amperes, que te va a funcionar perfectamente. Si vos tenés que prender el motor y hacer la inversión de giro, muchas veces tendría que hacer, hasta 6.5 amperes funciona perfectamente. ¿Sí? Es por ojo de datos, ¿no? ¿Y cómo cambia entre AC3 y AC4 la vida útil de los contactos? Justamente, no, la vida no, o sea, es así. Nosotros hasta en AC41 te garantizamos 6.5 amperes. En AC3 tenemos hasta 9 amperes, el mismo producto. Cambia la corriente admisibles. Diferentes calibres. Esta es para AC3, AC41. En AC3 es 9 amperes. ¿Sí? Bueno, otra ventaja que tiene este producto es que puede hacer inversión de giro en 22 milímetros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una inversión de giro con contactores, me ocupa el doble, 44 más 44.
Acá, en este producto, tenés inversión de giro. Sí, la única contra que tiene a ser son para calibres chiquitos, ¿no? Hasta 6.5 amperes, que es un motorcito por 3 HP. Bueno, 30 millones de maniobras. Bueno, una particular que tiene también que tiene todo este tipo de protección. Tiene protección de balance de fase, pérdida de fase y desconexión del motor. Consulta, Sí. en el ambiente industrial, ¿cómo se comporta frente a las variaciones de carga atmosférica, Bien. ese tipo de cosas? Esto al ser electrónico ¿O no? tiene protecciones, tiene varistores para la protección, la protección de la parte electrónica, de control. ¿Sí? O sea, si sufre alguna descarga atmosférica, este producto se va a autoproteger con el varistor interno de la olla. ¿Sí? Bueno, todas estas protecciones que tiene también es una ventaja con respecto al contactor y al guardamotor convencional. Un guardamotor no te protege contra pérdida de fase, desconexión del motor y desbalance de fase. Tendrés que poner otro producto aparte que proteja contra esto. ¿Sí? Es un producto relativamente nuevo, tiene 2 años, pero ya lo están empezando a pagar. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, por todas las ventajas que hemos dicho. Bueno, para llegar a la coordinación tipo 1 y para llegar a las 5 funciones, acuérdense que hay que poner aguas arriba un guardamotor magnético y cumplimos las 5 funciones. Bueno, a una consultita, a una preguntita hasta acá. ¿Se entendió? Fue medio No rápido. sé, ¿qué pasa si lo uso en un banco de condensadores? No. Esto no tiene. No. Tenés que poner un contactor para capacitores. No. Tenés que poner la oferta convencional tesis D con resistencia de. Los otros contactores, cuando yo llegué un poco tarde, no vieron nada de... No hablamos de contactores para capacitor. No. Bueno, para un poco de los contactos, no tengo ninguna presentación de eso, pero básicamente el contactor para capacitores tiene una resistencia de inserción, se llama. Porque el capacitor es un cortocircuito cuando está descargado. Por lo tanto, tiene una gran corriente. ¿Sí? Adquiere una gran corriente. Para que no se quemen los contactos de potencia, se le pone, ya viene, ¿no? Viene con una resistencia de inserción. ¿Sí? Y tiene, en el frente también, tiene un contacto auxiliar, en lo cual están decalados en tiempo el ingreso de los contactores, de los contactos de potencia. Se vuelve un pulso. Primero entra la resistencia de inserción, cosa que haga una resistencia básicamente a esa corriente, y después pegan los contactos de potencia. Sí, una pequeña. Nosotros podemos poner el tesis D convencional para la corrección de coseno phi, para los contactores, pero me va a durar poco tiempo, porque ese pico de corriente va a ser un desgaste prematuro de los contactos de potencia. Por eso tiene resistencia de inserción. Bueno, ¿se entendió? Hagamos un break y volvamos que vamos a hablar de caja moldeada. ¿Puede ser? Otra diferencia más también que los interruptores caja moldeada generalmente no van a la carga, sino son de distribución. Seguramente van a voz arriba de un interruptor formato Relin. Otra diferencia más, que por ejemplo en interruptores formato Relin tenemos hasta un poder de cortocircuito de 15 kA. ¿Sí? O sea, la máxima corriente que puede haber en un interruptor formato Relin máxima llega a los 15 kA. ¿Sí? En interruptores caja moldeada tenemos hasta 150 kA. ¿Sí?
Y también otra diferencia, la cuarta, es que los interruptores formato real-in están bajo la norma residencial, la 60898, ¿sí? Que dice que lo va a manipular gente idónea y gente no idónea. En cambio, un interruptor de caja moldeada está bajo la normativa industrial, la 60947, que dice básicamente que lo va a manipular gente idónea y tiene algunas características que ya vamos a ver. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de la oferta. Nosotros tenemos tres ofertas de interruptores formato caja moldeada. Tenemos una oferta nueva también que es un interruptor económico que se llama EasyPack CBS-BS, el cual tenemos calibres de 16 hasta 100 amperes. Es un interruptor. Este interruptor básicamente lo tenemos para molestar a la industria china. ¿Sí? Lo estamos vendiendo porque estamos perdiendo mucho mercado en interruptores económicos de hasta 100 amperes. Entonces, bueno, alargamos un interruptor económico que llega hasta 100 amperes. Es caja moldeada también y es regulable. Por ejemplo, compramos uno de 100 amperes, es regulable en 80, en 90 y 80 amperes. No vamos a hablar de esto porque es un interruptor que no tiene muchas prestaciones, pero sepan que hay un interruptor económico. ¿Qué poder con De 25 kilómetros tenemos acá. Únicamente hasta ahí llegamos, 25 kilómetros. ¿Y qué costo tiene? Aproximadamente. 4.000 pesos. 4.000 pesos. ¿Y el de hasta 630? Número estimado. ¿No? Sí, Este Ah, 4, para tener la idea. esto uno de 630 a 10.000 pesos y este 25.000 pesos. Son muy baratos. ¿Cómo? Muy baratos. Barato en Richard, entonces. ¿Cuánto más o menos te dieron? 25. 25.000. 25.000. Este. ¿Cuál? El del medio. Entonces 25 y este Sí. 40, disculpa. Sí, Lo los compré precios con un están- RD. $1.000. $1.000, $800. Sí, más o menos. $1.000, $800 y esto no sale nada. 32.000 pesos. 30 y pico de mil pesos entonces. Sí. En la media. Sí, por ahí. Es un interruptor de potencia. Este $1.000, este 750, $800 y este nada, barato, caro. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver, como pueden ver, se solapan estas dos ofertas, tiene 16 hasta 630 y 16 a 630. O sea, se solapan en calibres, pero esta es una oferta media y esta es una oferta premium. Y les voy a explicar por qué cada oferta. Bueno, vamos a hablar un poquito de los conceptos. La norma 6947/2 nos dice que hay dos poderes de corte. Está el poder de corte último y el poder de corte de servicio. El poder de corte último nos da la máxima corriente que el interruptor es capaz de abrir esa corriente una vez. Y no nos habla de cómo queda el interruptor después de ese cortocircuito. O sea, yo digo, por ejemplo, un interruptor tiene un ICU de 50 kA, el interruptor es capaz de abrir esos 50 kA, pero después de los 50 kA el interruptor puede seguir, no puede ser que no funcione. ¿Sí? O sea, un valor que tampoco no me sirve de mucho, porque yo sé que me abre esa corriente, pero después quizá que el interruptor tenga que tirar, porque tengo que poner otro. ¿Sí? Pero después hay un valor que es muy importante que se llama ICS y el poder de corte de servicio. Y se mide en porcentaje del ICU. Y te dice que el interruptor es capaz de abrir esa corriente 3 veces consecutivas y después de la tercera vez consecutiva el interruptor tiene que seguir funcionando comúnmente. O sea, la corriente nominal de seteo tiene que seguir funcionando. ¿Sí? Es decir, este valor es más importante que el valor de allá arriba. Porque antes los fabricantes, al no tener esta distribución, te garantizaban que te van a abrir, por ejemplo, 50 kA, pero no te decían de cómo seguía el interruptor funcionando.
Seguramente que no funcionaba mal el interruptor y tenía que tirar. Entonces después la normativa sacó esta definición que te obliga, después del tercer cortocircuito, también que el interruptor siga funcionando. Te da la robustez del equipo, o sea, qué tan robusto es un equipo. Nuestros interruptores, todos nuestros interruptores, el ICS es igual al ICU. O sea, en el frente, hay que hacer pasar el frente del interruptor, van a ver que la corriente del ICS es igual a la corriente del ICU. Esto no pasa con muchos interruptores de otras marcas. Por ejemplo, en otras marcas, el ICS es de 50 kA y el ICU es de 50 kA y el ICS es el 50% de ICU. ¿Sí? Eso creo que es el parámetro más importante a la hora de comparar interruptores de caja moldeada, que el ICS sea igual al ICU. Hay un par de marcas, Schneider tiene el ICS igual al ICU, también hay otras marcas más que el ICS es igual al ICU. Pero no todas las marcas de interruptores de caja moldeada tienen el 100%. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de otro concepto más que se llama selectividad. La selectividad, cuando hablamos de selectividad, hablamos de que vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hablar de cuando tenemos selectividad y cuando no tenemos selectividad. La selectividad se refiere a que el interruptor que tenga que proteger, que abrir ante una falla, tiene que ser el interruptor que esté más pegado a esa falla. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una falla acá, en este motor, tengo dos motores, tengo una falla acá. Cuando no tengo selectividad, por ejemplo, me abre este interruptor. Y este interruptor, aparte de alimentarme este motor, me alimenta este motor. Por lo tanto, yo tengo una salida total de funcionamiento de esa producción. ¿Se entiende? La selectividad habla de que el interruptor que tiene que abrir sea el único que tiene que abrir es que esté más pegado a esa falla. Por lo tanto, este es el ejemplo. Tengo una falla en el motor y únicamente me abre este interruptor. No el que está aguas arriba, porque ese que está aguas arriba también me alimenta otros sectores. ¿Sí? Esta también es una definición súper importante que se tiene que dar siempre. Imagínense en una sala, en una automotriz, que tenés chapa, pintura, y montaje. Si hago un cortocircuito en montaje y se me para la producción de toda la planta, está mal. ¿Sí? Únicamente me tiene que abrir el interruptor que esté más pegado a esa fase. Pero para lograr esto, disculpen, no es tan fácil de hacer, sino que tenemos que cumplir diferentes. O sea, los interruptores que están acá tienen que tener relación, que ahí vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Pero se entendió el concepto? Bueno, dentro de la selectividad tenemos, por ejemplo, estas son dos curvas de interruptores. Tenemos el interruptor 1, el que está aguas arriba, y el interruptor 2, aguas abajo, que está así. ¿Sí? Por ejemplo, graficamos la curva del interruptor. Esta es el disparo, el sobrecarga, y este es el disparo en cortocircuito. El interruptor 1 y el interruptor 2. Cuando las curvas no se cruzan, que este es el caso, yo por ejemplo tengo un cortocircuito, por esta zona, la zona del cortocircuito, y siempre me va a disparar primero el interruptor número 2. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo quiero tener siempre en el trazado. Si yo quiero siempre que me dispare este interruptor, y nunca este. Esto es lo que ideal es empezar. Cuando yo logro eso, digo que tengo selectividad total. ¿Sí? Muchas veces tengo esto, selectividad parcial. O sea, yo hasta cierto valor de corriente aseguro que me va a abrir primero el interruptor 2, pero superando un valor de corriente, las curvas se cruzan y en este valor, por ejemplo, se abren los dos interruptores. Es lo que yo lo quiero tener acá. Esto es lo no deseado. ¿Sí? O sea,
Pero para lograr esto no es tan fácil porque la diferencia de calibres entre los interruptores tiene que ser grande. Por ejemplo, tengo que poner uno de 630 con uno de 160. ¿Sí? En cambio, para lograr esto es más fácil, es más, los rangos de calibres no tienen que haber tanta diferencia. Entonces, esto es más económico que esto. Yo cuando quiero poner esto, o quiero tener esto, este interruptor es de un gran calibre, por lo tanto es caro. Claro. En cambio acá es más económico. ¿Sí? De todas formas, esto no se hace así a ojo, sino que hay tablas de selectividad. ¿Sí? Esta es una tabla de selectividad. Vamos a hacer un ejemplo, así lo vamos viendo. Por ejemplo, colocamos un interruptor NSX de 100 A con una TMD. La TMD es el controlador que está acá abajo, que es este que está acá. O sea, el NSX ahí se lo voy a hacer paso, ¿se lo ven? Con una TMD de 80 A. ¿Sí? Aguas arriba ponemos eso y aguas abajo ponemos un interruptor formato Real D de 32 A. Vemos que se cruzan en un lugar que vamos para acá y vamos para acá. Vemos que se cruzan en 0.63. Eso significa que hasta los 6